¿Cómo están, amigos televidentes? Qué gusto saludarles. Soy José Toledo. Bienvenidos a una semana más de su programa Hora Cero, un programa de análisis, de entrevistas, de coyuntura, de política económica y también de todo lo que ocurre en nuestro país y también en diferentes partes del mundo. Les recordamos que nos pueden seguir a través de RTW24 en YouTube, también a través de CNT en Canal 14, en Canal Claro, Canal 9 y en OnePlus, en RTU a partir de las 17 horas en DirecTV. Bienvenidos, estamos iniciando una nueva semana con diferentes temas y por supuesto de análisis también. Andrés Páez, analista político, ex candidato a la presidencia y por supuesto también asambleísta, está con nosotros desde la capital de la República, vía Zoom, a quien le agradecemos por su tiempo para conversar de la coyuntura política y los desafíos que enfrenta, por ejemplo, este gobierno. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día. José, buenos días. Indiscutiblemente el gobierno tiene muchos desafíos: enfrentar a la corrupción, sacar adelante el desarrollo de este país, tratar de trabajar en conjunto con la Asamblea, que por el momento está en una mayoría bastante consolidada por lo que se ve, y que definitivamente están trabajando en función de proyectos que logren sacar adelante a nuestro país. ¿Cómo observa justamente esos desafíos de cara a los próximos meses en este año? Bueno, yo creo que el país ve con satisfacción que hay una armonía en la acción entre la Asamblea y el Poder Ejecutivo. Me parece que esa sinergia que se ha dado marca una diferencia con el pasado, de confrontación, de permanente hostilidad, de un hostigamiento brutal por parte del Parlamento conducido por el correísmo en contra de los gobiernos de turno, y que ahora se marca una diferencia con una relación armoniosa de cooperación, de coordinación, que es lo que el país necesita en una situación tan crítica como la que estamos viviendo. Sin embargo, creo que es importante que el país se pronuncie respecto de la agenda legislativa. Si es que hay una urgencia que tiene el Ecuador en este momento, es tirar abajo el garantismo chavista de la Constitución Cristi. Y ese garantismo chavista está en el Código Penal. Por lo tanto, creo que una de las urgencias más graves es precisamente modificar el Código Penal. Acabamos a un alto militar en una compañía en la Asamblea señalando que todo lo que hacen ellos para depurar sus filas se frena con la actuación de ciertos jueces que regresan al ejército o a las Fuerzas Armadas a aquellos elementos que han sido despojados de sus grados y de sus funciones. Ahí está un problema adicional. La Administración de Justicia, que es uno de los asuntos acuciantes que viendo el país. Entonces, sí creo que en medio de esta relación hay dos urgencias: reforma al Código Penal, profunda transformación a la justicia, porque el país no da más. Ahora bien, sí, es fundamental decir que el Ejecutivo no puede solo, que debe trabajar en conjunto con las otras funciones del Estado, y además que todos estén comprometidos en trabajar para sacar adelante a nuestro país. Lamentablemente eso no ocurre en la práctica en muchos sectores, tal como usted lo ha mencionado, sobre todo en materia de los jueces. Ahora bien, el presidente en campaña mencionó la importancia de una asamblea constituyente. ¿Cree usted que con esta mayoría y con las reformas y leyes que está enviando el Ejecutivo no es necesario ya esa asamblea y más bien esas reformas estructurales sí se pueden lograr con la asamblea? Este no es el momento político para una asamblea constituyente. Eso simplemente serviría como un artículo para que el correísmo se reagrupe y emprenda nueva ofensiva en contra del país. Creo que es beneficioso darles oportunidad de que se recuperen de la derrota que recibieron el 13 de abril
Y me parece que la Asamblea, por sus propios medios, podría una reforma rápida y profunda a 15 o 20 del Código Integral Penal para ir desarmando el garantismo chavista. Pero lo que sí tiene que hacer el Ejecutivo es una profunda reforma a la Constitución, a un mecanismo de reforma parcial que está consagrado aquí. Y en una de las reformas tiene que plantearse obviamente el tema de la justicia. Esto no puede seguir así. Yo en 2012 publiqué un libro que se llama La metida de mano en la justicia. Ahora ha vuelto a estar vigente ese libro por el origen de todo lo que ha pasado hasta el día de hoy. Lo que hace años anuncié efectivamente se ha cumplido de estos 13 años. El problema es que ahora jueces designados están al servicio organizado de las bandas criminales, de los violadores, de los rateros, de los asesinos, de los estafadores, violadores. No puede ser. Así no se puede hacer un país. Queremos reforzar a las Fuerzas Armadas y a la policía. No podemos seguir con este sistema de justicia, desgraciadamente podrido hasta la médula, salvando honrosas excepciones de jueces de primera, fiscales de que yo los conozco y los puedo mencionar, gente de que bien tendría que ser puesta al margen de esos otros que tanto daño le hacen a la función. Bueno, lo que usted dice lo practicó, lo puso en práctica países como Colombia, Perú, que blindaron la parte de justicia sin decir que son perfectos, pero indudablemente han hecho un trabajo que se acerque a lo que busca el Estado como tal, como políticas de Estado para romper contra la corrupción y por supuesto contra el narcotráfico y el terrorismo. Ahora, hablábamos del Ejecutivo, del Legislativo, pero también de los municipios, de los 221 municipios que tiene este país. Cada uno tiene su trabajo que hacer. Hay algunos que están muy cuestionados. En Guayaquil, por ejemplo, el alcalde de Guayaquil está librando un problema jurídico entre quedarse o ir a la cárcel. Hay problemas con prefecturas y con otros alcaldes a nivel nacional. Entonces, efectivamente, esa lucha contra la corrupción por un lado y por otro lado, que cada uno de los funcionarios debería dedicarse a trabajar en función por las que fueron elegidos. Esa es la esencia de lo que en política la gente quiere en nuestro país. Sobre lo del alcalde, hoy creo que es importante aclarar de que él siendo procesado por actos vinculados a su ejercicio como alcalde, sino como acciones, por acciones desarrolladas en su vida privada, titular de unas gasolineras que tiene en el litoral del país. Entonces, como consecuencia de irregularidades que han sido detectadas por un órgano del Estado, se inicia un procesamiento y en el marco de procesamiento se le dictan medidas preventivas. Como incumple esas medidas, Fiscalía solicita sanción. Esto me parece que fue el día sábado, viernes o sábado. Entonces, sí es importante aclarar de que no se trata de asuntos relacionados con la administración municipal, sino con la actividad comercial privada del alcalde de Guayaquil. Y la segunda cosa que es importante mencionar es que los alcaldes, en definitiva, tienen que arrimar el hombro con el Poder Ejecutivo, porque hemos descubierto que, por ejemplo, en el caso de la alcaldía de Quito, en el caso de la inseguridad, dicen no es una responsabilidad central. Sin embargo, cobran una tasa de seguridad que le dé varios millones de dólares que anualmente nadie sabe a dónde van. Es más, y lo más crítico del municipio de Quito, que quien funge de secretaria de seguridad era la jefe de espía de la SENAIN, del correísmo. Entonces, imaginará usted por qué Quito está ante una ola de inseguridad tan grave si una fulana que era espionaje del SENAIN correísta ahora resulta que está
de jefe de seguridad, pero los municipios en general tienen que tomar el hombro y decir, la tarea de seguridad, por ejemplo, es una tarea conjunta. No nos ponemos de acuerdo para llevar adelante esta gestión y no dediquen a culparle al gobierno cuando hay problemas, que eso es lo que no busquen culpables, sino que busquen soluciones a los acuciantes problemas que viven. No solamente los ejemplos de Quito y de Guayaquil que usted los ha puesto con respecto al tema de seguridad y sus competencias. Todos los candidatos, cuando son candidatos a las alcaldías en los 221 municipios, dicen, nosotros no tenemos la competencia, pero vamos a pedir la competencia, vamos a trabajar por la seguridad, vamos a convertir a X ciudad en la más segura. Tenemos a un alcalde en Durán que prácticamente no va, está dirigiendo la alcaldía, no sabemos de dónde, etcétera. Hay problemas enormes y efectivamente ellos deben trabajar en función de país. ¿Es posible, Andrés Páez, lograr que en este país exista una concertación como la que ya han vivido países como Chile, por ejemplo? Democráticas, y es perfectamente posible. Con quien no es posible, como es obvio, es con grupos que no tienen un carácter democrático, como el correísmo. Ni siquiera son una fuerza política, son lo que yo siempre he dicho, ellos aceptan que ha venido operando con la fachada de fuerza política, pero no son precisamente un grupo con el que uno sentar a discutir los grandes temas del país. La tesis de ellos es elección, imponer sus tesis y sus pareceres y buscar que Ecuador avance a convertirse en la nueva Venezuela. Es decir, son del chavismo. Y con esas es imposible sentarse a pensar en el país si es que queremos un país obvio, independiente, autónomo, con progreso, con condiciones de prosperidad para la gente, sacando a la pobreza a la gente. Esos son los desafíos que tiene el Ecuador, pero yo estoy seguro de que las fuerzas democráticas están dispuestas a confluir en eso. Lo que yo lo dije en la campaña electoral, lo vuelvo a decir ahora, que el gobierno nacional debería pensar en una concertación donde confluyan otras fuerzas políticas, que el gobierno se enriquezca con las visiones de esos sectores y que se pueda tener una acción que trascienda lo solamente partidista y que vaya teniendo un enfoque más en donde las visiones de otros sectores puedan enriquecer los pareceres que anidan en el gobierno nacional. Bien, vamos a ir a una pausa comercial, estamos en Hora Cero, ya regresamos. Operativo Centinela 6 desmantela red de lavado de alias Fito en 3 provincias. 6 familiares de alias Fito detenidos, entre ellos la ex esposa y el hermano menor. Empresas criminales desmanteladas. 33 inmuebles allanados, 47 bienes incautados, valorados en más de 13 millones de dólares, golpeando así su economía ilegal. El bloque de seguridad actúa y no vamos a parar. No negociamos con el crimen organizado. Aquí empieza el Ecuador, primera iglesia construida por los españoles. Que quien hizo la música fue Nicasio Safadi, que era libanés. Ahorita estamos viendo Grey Putú. Es muy chiquito, no crecen más. ¡Qué precioso! Apareció un cuchucho para saludarnos. Es el principal referente en la provincia del Oro. La propiedad, como les dije, tiene 3 hectáreas con bosques privados donde se puede hacer caminatas. Estamos ubicados en uno de los sitios estratégicos de la geografía del Ecuador. Estamos en playas. Se habla de que aquí es el segundo mejor clima del mundo.
Estamos en el mercado de la Merced. Aquí hay el tradicional hornado. Y el plato típico por excelencia, el tigrillo. Bueno, vamos a probar entonces el chontacuro. Hoy van a probar lo que es el crepe de camarón con pangora y unas ostras gelatinas estilo Don Fortu. Espero que lo disfrutes, espero que sientas el placer. Porque es de los platos que más salen es el cocolón de cangrejo. Descubriendo Ecuador con José Toledo. Bien, continuamos con más de Hora Cero. Saludamos a nuestros queridos migrantes que nos ven desde diferentes partes del mundo, en Estados Unidos y también en Europa. Les prevenimos que muy pronto estaremos haciendo un programa especial justamente con ellos desde Sevilla, donde estará el presidente de la República a fin de mes. Continuamos con nuestro diálogo con Andrés Páez desde la capital de la República. En la etapa final de esta entrevista, Andrés Páez, indiscutiblemente hablar de concertación, de poder llegar a políticas públicas que nos saquen adelante no es sencillo, lo hemos mencionado con otros actores políticos también, pero es indiscutible que si todos ponemos de nuestra parte la situación podría cambiar. En materia de políticas públicas, ¿cuáles son las más importantes para impulsarlas, aparte del tema jurídico al que se refirió hace pocos instantes? Yo creo que es perfectamente posible ensamblar un acuerdo mínimo relacionado con temas que son cruciales para el país. El fortalecimiento de la dolarización es, sin duda, el primero. No olvidemos de que la dolarización está bajo permanente amenaza del chavismo, porque el chavismo nacional, que es el correísmo, lo que busca es liquidar la dolarización. Ellos lo que les interesa es tener, como el dictador venezolano tiene bolívares, aquí tener rafaelitos o cóndores o cualquier tipo de moneda nacional para generar la sensación de riqueza en la población, dándole una enorme cantidad, bultos de billetes a la gente. Entonces, la dolarización siempre está en peligro mientras tengamos más de 40 asambleístas del correísmo en la asamblea. Por lo tanto, ese es un primer tema en el que tiene que haber un acuerdo nacional, el tema de la dolarización. Luego tenemos un tema tributario que es fundamental. El gobierno está administrando el tema de los tributos y lo que queremos saber los ecuatorianos es a qué se destinan. Porque le quiero recordar que durante la década saqueada, el país recaudó más dinero por impuestos que por petróleo. Por eso yo digo, ¿cómo es posible que un sujeto como Carlos Marx Carrasco todavía esté libre? Debería estar preso y debería tener una larga condena. Ese sujeto fue el encargado de la recaudación y la administración de todos estos tributos y resulta que nadie sabe a dónde fueron. Bueno, fueron 70,000 millones, fueron a los bolsillos de quienes estuvieron inmiscuidos en la administración del Estado durante esa década. Eso sí queda claro. Pero la rendición de cuentas respecto del destino de los tributos debe ser parte de un gran acuerdo nacional para saber a dónde se destinan esos tributos y qué tipo de fenómenos nos advierte la administración de esos tributos. Por ejemplo, del IVA, 7 de cada 10 dólares que se recuperan por el IVA van destinados al pago de servidores públicos. Entonces, ese es un tercer tema sobre el cual tenemos que hablar y discutir en el país. El verdadero tamaño del Estado. Es cierto de que se necesitan profesores, médicos, enfermeras, policías, militares. Por supuesto, eso provoca que se engrosen las filas
del sector público, pero también se necesita una racionalización en ciertas instituciones en donde hay un personal que no está haciendo prácticamente nada y que podría hacer en algunos casos mediante una figura que se llama transferencia de partidas que está en la LOCEP, ser destinado a cumplir con otras instituciones, sus funciones en otras instituciones. Entonces, el tema del tamaño del Estado también es un asunto importante. Tenemos la cuestión de la protección del medio ambiente y la fauna urbana. Son asuntos que están en boga en este momento. Queremos, por ejemplo, que los ríos no sean contaminados. En Quito tenemos un grave problema de 3 ríos que están permanentemente contaminados con residuos industriales. Entonces, esto pasa en Quito y pasa en todo el país. Entonces, lo que queremos es cómo resolver el tema de la remediación ambiental, cómo resolver la protección al medio ambiente, la forestación, cómo mitigar la deforestación en ciertas zonas y cómo resolver un problema acuciante de la sociedad que es el relacionado con cientos de miles de mascotas que están abandonadas en las calles, unos angelitos que están ahí sin que nadie les pare bola por parte del Estado. Es más, el Estado ni siquiera tiene una entidad que se dedique a trabajar por sus animales, lo cual es una barbaridad. Eso es propio del medioevo. Estamos en el siglo XXI. Entonces, mire, temas para ponernos de acuerdo hay. Lo que se necesita es voluntad política. Voluntad política de todos. La posición de Andrés Páez sobre cómo mejorar este país y sobre todo salir del subdesarrollo. Muchas gracias por su tiempo, Andrés, muy amable. José, buenos días. Que esté muy bien. Bien, vamos a una pausa comercial. En breve estaremos con Golbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo, y también con Juan Luis Fuensalida para hablar de deportes. Ya regresamos. Vamos a lograr la victoria final y le vamos a dar a nuestras familias lo que se merecen. Paz. Operativos Apolo 14 y 19 en varias ciudades del país dan como resultado detención de 27 delincuentes, 14 armas de fuego decomisadas, recuperamos 6 motocicletas y 5 vehículos robados. Captura de Iván Michael B., implicado en el atentado a locales comerciales en la bahía, terrorista que ya está tras las rejas. La paz y la seguridad ciudadana es el objetivo. Después de lo que está ocurriendo con la guerra entre Israel y los palestinos de Hamas. En marzo del 2004, España fue sacudida por el terrorismo. Aquí en Madrid se ha alertado en nivel 5 a máxima seguridad por posibles atentados. ¿Qué significa Yacuviña? Proviene de los vocablos yacu, que es agua, y viña eterna. Hace millones de años, cuando la tierra caía, pero alrededor de esto lo que acercaba nunca moría. Esta tierra no queremos perder, porque queremos vivir. Puyango es un lugar bastante representativo, interesante. En cada comunidad quichua existe un chamán. Ellos son guauranos. Guayaquil también es semillero de cantautores que han hecho historia en Ecuador. Si les gusta, por ejemplo, los deportes extremos, qué mejor que Baños de Agua Santa en la provincia de Tungurahua. Nacen justamente estas cascadas, totalmente cristalinas. En las balsas de Totora es un emprendimiento familiar. Varias actividades que van desde ciclismo de montaña, puedes hacer media montaña, puedes hacer alta montaña. Sin embargo, lo que van a hacer justamente estas chicas es tener el privilegio de ver la caída del sol al último instante. Descubriendo Ecuador con José Toledo.
El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos presenta Ellas Crean Futuro, un programa para mujeres que quieren capacitarse y abrir nuevas oportunidades. Podrás formarte en habilidades técnicas, artesanales, mecánicas, creativas y más. Inscribirte es fácil. Llena el formulario en nuestras redes sociales y sube un video contándonos por qué quieres participar. Es tu momento de aprender, avanzar y crecer. Síguenos en redes sociales y participa. Bien, ya lo tenemos a Juan Luis Fuensalida para hablarnos de deportes en breve, pero antes vamos a conversar con Holbach Muñetón, quien está vía Zoom, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador, para conversar justamente de este que es un polo fundamental de nuestro desarrollo en el país, abstrayéndonos de la parte de inseguridad, etcétera, por la que hay que seguir luchando y debe ser así. Pero mientras tanto hay que ofrecer productos que los tenemos en este país megadiverso. Holbach, gracias por estar aquí. Buen día. Muy buenos días, gracias por la entrevista y aquí estamos para poder responder todas las inquietudes. Entiendo que hoy se va a ver también con el ministro de Turismo, que están haciendo indiscutiblemente esfuerzos enormes para sacar adelante a nuestro país. Creo que hace falta mucho más en comunicación para que la gente sepa dónde ir, cómo estar un poco más tranquilos y seguros, pero conversaba con algunos expertos en materia turística que me dicen están tomando decisiones fundamentales algunos municipios, pero sobre todo las cámaras y el trabajo de agentes privados, de hoteles, hosterías y demás, y es por eso que se dinamiza el turismo interno, por ejemplo, el turismo hacia Azuay, hacia Cuenca directamente, o hacia la sierra por el lado de Santo Domingo. La semana pasada conversamos con el alcalde de Santo Domingo, que estaba promocionando justamente aquí en Guayaquil las fiestas que son el 3 de julio, y nos habló de unos temas espectaculares en Santo Domingo que por supuesto iremos a visitar muy pronto. No sé si ha estado en los últimos tiempos allá, Holbach. Sería importante que la federación también trabaje en conjunto con alcaldías como aquella, ¿no? Bueno, sí, es importante todo lo que usted dice. Hay temas que hay que seguirlo fortaleciendo. Esto es la resultante de lo que ha continuidad de lo que ha sido de la continuidad de Nils Olsen y ahora Mateo Estrella. ¿Esto qué significa? Que por lo menos hemos tenido un ministerio con una estabilidad de más o menos 4 años, 5 años. Nadie ha estado pensando en cambiar marca país ni nada por el estilo. ¿Qué se está haciendo ahora? Ahora se está yendo a las ferias nacionales, ferias internacionales. El ministro está haciendo bastante territorio, está teniendo bastante conexión con los empresarios turísticos. De parte nuestra tenemos usualmente reuniones cada 15, 20 días con él o con el equipo de él. Estamos trabajando en el tema de la lucha contra la informalidad. ¿Esto qué quiero decir? Quiero decir que en el Ecuador hay 28.000 locales formales. Es importantísimo, 28.000. E informales hay 27.000. Solamente de hospedaje, de hospedaje 27.000, sin contar restantes, ¿no? O sea que estamos hablando que pueden haber más informales que formales. Entonces, todo esto es lo que se está haciendo. Y una cosa más, lo nombró, es importante que se sumen a este trabajo los gobiernos autónomos descentralizados, porque muchas alcaldías, muchas, y en especial las pequeñitas, no se suman al trabajo que se está haciendo o a la línea de trabajo que se tiene desde el ministerio y desde los gremios. A eso voy, es decir, los municipios, cómo están trabajando con las cámaras, por un lado, y también con el propio ministerio para hacer un trabajo mancomunado, porque como usted ha mencionado, estamos viviendo hace mucho tiempo que no vivíamos 4 años de continuidad en materia estratégica de una política
de turismo, ¿verdad? Y eso, por supuesto, es muy importante. Tantos años que hemos conversado con usted de que venía un ministro, no le gustaba el color, cambiaba, decía este no es marca país, invertía 1 millón, 2 millones, etcétera, en una campaña afuera. Se veían los resultados 1 o 2 meses y se acababa. Entonces, cuando hay políticas de Estado, cuando hay políticas como esta en turismo, eso funciona. Pero, ¿cómo están trabajando los municipios? Le ponía el ejemplo de Santo Domingo, y así, muchos que tienen que venir a las ciudades como Quito o Guayaquil a promocionarse para que la gente vaya. Eso no debería ocurrir. Bueno, con los municipios, en algunos municipios sí se puede trabajar en conjunto y se planifica actividades, se planifica eventos, se planifica que el tema de católico, el tema religioso, el tema de salud, del turismo, de aventura, se planifica. En otros ni siquiera comenzamos, y hay que entender que también no todas las provincias, no todas las ciudades son turísticas, señores, no todas. Las que son turísticas hay que aprovecharlas, y las que no son, que pueden serlo, sí pueden ser, porque puede ser agroturismo, las haciendas, pero claro, esto va de la mano y tenemos que entender lo que va de la mano, mi querido amigo, con seguridad. Con eso va de la mano. Entonces, a veces los problemas que hay entre los gobiernos autónomos y centralizados, entre la prefectura con el gobierno central, que no nos compete a nosotros, pero sí nos afecta a nosotros, porque todo debería ir por un buen camino y a una buena velocidad. De repente se estanca y eso nos afecta en el resultado que queremos, porque se ha reactivado el turismo. ¿Ha mejorado las cifras? Sí, ha mejorado las cifras, pero no son las cifras que quisiéramos, no son las cifras que teníamos otrora, que teníamos unas cifras interesantes. Esperemos que con lo que estamos mejorando lleguemos a las cifras del 2019 o las superemos. Sí, con esto concluyo. Efectivamente, cómo lograr esa lucha que entiendo que usted la ha llevado a cabo mucho tiempo, con respecto a evitar que los turistas extranjeros, por ejemplo, vengan al Ecuador y estén de paso 1 día, 2 días, y en lugar de quedarse aquí haciendo turismo interno, se van, por ejemplo, a Machu Picchu. Bueno, eso es oferta y demanda. No les puedo exigir, pero sí tengo que comenzar a trabajar en nuevos productos turísticos. Tengo que tener rooftop, tengo que tener unas zonas seguras, y a veces me canso de decir lo mismo, zonas seguras, que yo sepa que tengo una zona segura. Y por citar un ejemplo, en la catedral, en el parque seminario, puedes ir, vas a tener un rooftop, tienes varios hoteles, tienes gastronomía, puedes caminar por el centro. Señores, hay que comenzar a pensar que competimos con Perú. Señores, competimos con Colombia. Y permítanme, solamente un ejemplo, una parrillada para 2 personas aquí en el Ecuador, más o menos, puede estar costando $48. Una parrillada para 2 personas en Perú con copa de vino está en $26, $27, y muchas veces con estrella Michelin. Entonces, esa gran diferencia, que no somos baratos, hay que entender, no somos baratos con nuestros vecinos. Ya, yo no te digo que te bajes de precio, pero sí, por lo menos, si eres caro, sabes que eres más costoso, dan buen servicio, en eso tenemos que trabajar. Totalmente de acuerdo. Realmente esa es el kit, ¿no? Lo que hablan los 2 ejemplos que acaba de poner, Colombia y Perú. Trabajaron en función de trato al cliente, de asistencia al cliente, de no pensar que le están haciendo un favor, sino realmente tratarlo bien, por un lado, y por otro lado entender que somos un país dolarizado, pero no por eso tenemos que cobrar como si estuviéramos en Estados Unidos. Y esa es una crítica constructiva, pero lógica. Salir a comer en nuestro país, o al menos en las ciudades como Quito o Guayaquil, es totalmente diferente a ir a Machala, ir a Manta, a Puerto Viejo o, por ejemplo, a Cuenca. Así que, Holbach, tenemos una dura tarea y ahí estamos empezando la nueva temporada de Descubriendo Ecuador, así que vamos a seguir visitando este país y descubriendo las cosas maravillosas que tenemos. Gracias, Holbach, por su trabajo y su tiempo. Muchas gracias y sigamos descubriendo el Ecuador. Un abrazo. Esa es la forma. Que pasen muy bien. Bien, y nos quedamos ahora con deportes. Gracias, Juan Luis, por estar con nosotros.
Qué bueno hablar de buenas noticias, de temas refrescantes, no solamente de lo malo que hay, porque sí, efectivamente, nuestro país está con muchos problemas, y el mundo entero. Estamos atravesando probablemente el inicio de una tercera guerra mundial, pero aquí nosotros estamos también disfrutando del fútbol y de otros deportes. ¿Cómo marcha nuestro campeonato tan vaivén? Parece una ola. Barcelona nos sorprendió a todos ayer. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, amigos televidentes? Sí, bueno, la verdad es que tampoco es que las cosas son tan bonitas ahí en el fútbol, porque técnicos entran, técnicos salen, se generan polémicas, pero polémicas, que digo yo, sanas. Bueno, parte de la dinámica del fútbol. La dinámica del fútbol. Barcelona con nuevo técnico resulta que va y gana a Montjuïc, un equipo que estaba muy fuerte en la Copa Sudamericana. ¿Cómo se entiende eso? Es inentendible, y yo tengo mi propia opinión, ¿no? El tema de cómo los jugadores manejan los camerinos. Porque de la noche a la mañana muchos decían que respaldaban a segundo Alejandro Castillo, sin embargo los resultados no se daban. Se va a segundo Alejandro Castillo, toma el equipo el hijo de Marcelo Troviani, Pablo Troviani, le cambia el chip totalmente. Llega a los goles de Janer Corozo y toda felicidad en Barcelona. Y en el otro lado sale a decir el señor Chango, presidente de Montjuïc, que los jugadores ya no respaldan al técnico y que el técnico va a tener que renunciar, cuando hace 15 días estábamos alabando a Montjuïc a nivel internacional porque fue el que mejor campaña tuvo en la Copa Sudamericana. Sí, pero a ver, lo bueno es que yo no soy periodista deportivo y que pueda preguntar este tipo de cosas. Es que, claro, me mueve la pasión por el fútbol, pero indiscutiblemente yo digo, a ver, la mayoría de los hinchas somos resultadistas. Entonces, a ver, Barcelona está segundo, con Castillo jugando pésimo, bien, mal, etcétera. Después de Corinthians no sé qué pasó, pero el equipo está segundo, es decir, lo deja en segundo lugar. Claro, con este triunfo queda prácticamente a un punto es decir, tan mal no debe haber estado jugando como para estar en un campeonato tan duro en segundo lugar, por un lado. Son situaciones que, claro, usted dice, usted lo ve como hincha y ve los números, y creo que mucha gente ve los números. Lo que pasa es que los que están en el día a día se daban cuenta que Barcelona no tenía una identidad de juego, le costaba muchísimo ganar. La eliminación, porque equipo tiene, sí, y ahí está. De acuerdo, y la eliminación de Copa Libertadores, el haber quedado eliminado con un equipo en el año de centenario es perder los dos partidos con Universitario, que era rival a ganar, obviamente eso generó un boom y un rechazo por parte del hincha constante, como decimos. Y claro, nosotros vemos los números y decimos, bueno, Castillo llevó a Barcelona en la parte alta, no tuvo una buena Copa Libertadores, pero los partidos, analizando ya de una manera más técnica, podemos decir que este Barcelona no caminaba y habían jugadores que tenían nivel, pero que estaban pasando por momentos muy bajos. Ayer Brian Oyola se acordó de que era el abastecedor de juego, Janer Corozo, para el otro lado. Exactamente, Janer Corozo se acordó de marcar goles, entonces esas son las cosas que a veces uno no entiende, pero con el olfato que uno ya tiene en esto, definitivamente creo que el camerino a veces pesa mucho en el desenvolvimiento del juego y de los técnicos, su continuidad, ¿no? Juan Luis, ¿y qué pasa en Emelec? Emelec, bueno, la buena noticia es que ya puede contratar jugadores, trae un jugador que me parece a mí es de primera, porque lo ha demostrado en Perú, Cueva. Creo que le puede dar una transformación, al igual que creo que uno o dos jugadores más que han entrado, Ceballos, etcétera. ¿Cómo lo viste Emelec? Emelec jugó bastante bien, se vio un equipo que al menos de medio campo hacia arriba generó más oportunidades, la inclusión del peruano Cueva le dio más profundidad, para que la gente entienda un poco las características que tiene este jugador. Con las distancias y el tiempo que estuvo Damián Díaz acá en el fútbol ecuatoriano, tiene esas características, un jugador que no necesita correr mucho, que te mete buenos pases. Lo de Emelec creo que fue prácticamente un accidente, los últimos minutos el técnico tal vez se equivocó en poder sostener un poco más el medio campo, tenía que haber fortalecido un poco el medio campo y permitió que Delfín se viniera encima, se vino un córner, una jugada bastante polémica también hay que decirlo, no fue un buen arbitraje y bueno, Delfín logró empatar el partido en minuto 90. ¿Célico está en peligro? Sí,
Los dirigentes a veces tienen que dejar esa faceta de hinchas y ser un poco más cabeza fría. El que armó el equipo fue Jorge Sédico en conjunto con la Comisión de Fútbol. El problema es que estos errores que cometió Emelec ya se vienen dando algunos partidos atrás en el Capuel y le cuesta mucho ganar Emelec en el Capuel. Entonces me imagino que los dirigentes ya dijeron, bueno, te trajimos este jugador. No hay pretextos. Y no hay pretextos, pero me parece que es muy prematuro. Yo le daría por lo menos unos 3 o 4 partidos más a Jorge Sédico. ¿Cuántos partidos faltan para que termine el campeonato? Estamos en la fecha 17, son 30. Son 30, o sea, hay bastante todavía. Sí, el problema es que Emelec está en la parte baja, está en el cuadrangular de descenso y obviamente están encendidas las alertas y no ganar en el Capo ya es lo que vendría a ser en la temporada pasada, la segunda etapa. Sí hay que preocuparse, pero creo que con los refuerzos que trajo Emelec va a mejorar, pero obviamente el técnico tiene que saber manejar los partidos en momentos que ya va ganando, cuidar el resultado, ¿no? Bueno, y algo similar ocurre con los equipos de Quito, ¿no? Bueno, Independiente sigue al tope de la tabla, bueno, ahora con una diferencia creo que de un punto con Barcelona, pero Liga también venía venía menos, con su técnico también increpado por la hinchada, etcétera, y ahora parece haber despertado. El mismo caso que decíamos de Barcelona y que pasa con Muchurruna. Al parecer el señor Vitamina Sánchez no tenía mucha conexión con los jugadores, con los hinchas, hizo comentarios que no agradaron a la dirigencia, con la hinchada, que decían que la hinchada de Liga no apoyaba y algunas cosas así, que eso molestó. Y llegó este señor Tiago Núñez, de Universidad Católica de Chile, que tampoco venía haciendo una buena campaña de la Católica de Chile, pero ha encontrado en Liga un plantel que tiene jugadores de mucha jerarquía y muy buen pie para poder pelear el campeonato. Para mí Liga es el que mejor juega en estos momentos. E Independiente mantiene su línea, como no tiene presión mucho de prensa, puede quedarse eliminado de Copa Libertadores. Esa es una gran ventaja y qué bueno que lo toques, ¿no? Yo he conversado con algunos colegas y amigos que decimos, claro, los equipos que mayor presión tienen, por ejemplo en Argentina, Boca, River, no es lo mismo, claro, todos tienen presión allá, pero es diferente el ojo del ente público y de la prensa que tienen equipos aquí en Ecuador como Barcelona, Emelec y Liga. Independiente no tiene eso, es decir, la verdad es que la mayoría de las noticias con Independiente son buenas, ya sea porque le va bien aquí o afuera, o porque vende a sus jugadores de una forma impresionante. Sí, de acuerdo. El tema de no tener esa presión, yo creo que también el jugador se siente mucho más tranquilo, exacto, tiene relajado, respaldo de la dirigencia. Claro está que si los resultados no se dan, los dirigentes toman cartas en el asunto, como en cualquier equipo, ¿no? Pero estamos hablando, por ejemplo, Independiente del Valle gana un partido a Flamengo de Brasil por goleada, y resulta que Barcelona pierde con el Manta 1-0 de la Liga Pro y se habla el 90% de la derrota de Barcelona. Tal cual. Y no se habla de la gran victoria de Independiente del Valle. Exacto. Entonces, obviamente hay que ser equilibrados en la información, pero también esto es de sintonía, de lo que la gente quiere escuchar, y probablemente la gente quiere escuchar más de Barcelona, de Emelec, de Liga, que de Independiente. Es así. Sí, el 90% de los programas de radio está eso calculado. De acuerdo. Se habla de Barcelona más que de otros equipos, por no mencionar a ninguno. Ahora, hablemos unos cuantos minutitos de este Mundial de Clubes que nos sorprende gratamente, primero por los partidazos que estamos viendo y segundo porque es una vitrina de nuevos jugadores que realmente es digna de aplausos, ¿no? Qué pena, qué lástima que Ecuador, con los equipos que tiene y con la forma en que está trabajando la selección, con números, es decir, estamos clasificados, que no tenga representantes en ese Mundial. Increíble. Es difícil por el tema de la clasificación FIFA, ¿no? Obviamente, para mí, es muy injusto que se tome en cuenta solamente las participaciones de Copa Libertadores, porque si fuera así, podríamos tener mejores opciones por los títulos que se consiguieron en Copa Sudamericana. Se define de los 4 años a partir que arranca el Mundial. Entonces, las últimas 4 Copas Libertadores, Brasil prácticamente se quedó con esos títulos y equipos argentinos de igual manera.
En cambio, en la Copa Sudamericana existen equipos ecuatorianos que han tenido mejor campaña, que han ganado, pero no han podido llegar. Ahora, obviamente, si los equipos ecuatorianos quieren ir al Mundial de Clubes, tienen que tratar de hacer buenas Copas Libertadores, sumar la mayor cantidad de puntos para que los próximos 4 años se haga este análisis, esta evaluación de rankings y ahí poder meter algún cupo. Claro, ahora, en cuanto a lo que está ocurriendo ahora, yo no sé, no me atrevo a hablar de favoritos, pero hay equipos sorpresa, ¿no? Indudablemente, Europa versus Sudamérica, hay ventajas, pero en la cancha no se ven. Hasta el punto lo que ha hecho Boca y lo que ha hecho River, lo que está haciendo River, por ejemplo, y los equipos brasileños, ni qué decir. Sí, de acuerdo. Bueno, obviamente los equipos fuertes está el PSG, que goleó al Atlético de Madrid en los primeros partidos, está el Bayern Múnich, que obviamente el otro día jugaron un partidazo con Boca, ¿no? Adicionalmente, lo lindo de esto es que la cantidad de gente que ha movilizado, lo de Boca fue impresionante ver ese estadio, parecía la Bombonera. Parecía la Bombonera, sí. Han invadido Miami. Yo digo, no, si esto pasa en el Mundial de Clubes, no me quiero imaginar lo que va a pasar en el Mundial del próximo año. De acuerdo. Entonces, sí, o sea, están las dos caras, ¿no? Ver a los hinchas, los africanos, los japoneses, que llevan su gente. Para muchos este Mundial iba a ser un fracaso, para mí creo que ha sido un gran acierto por parte de la FIFA que cada 4 años reunir a los clubes, obviamente cuando estén nuestros equipos va a ser mucho mejor. Claro, pero ¿cómo alguien podía hablar de fracaso con semejantes estrellas que están concitadas en un mismo territorio? Por más problemas, miren lo que está pasando con Estados Unidos y el mundo. Sin embargo, parecería que están en una burbuja, porque todo el mundo está en los estadios viendo y esperando justamente que estén sus estrellas jugando, ¿no? Sí, el tema fundamental es los calendarios. En Europa prácticamente ya están de vacaciones. Exacto. Entonces hay muchos equipos, obviamente europeos, que sus estrellas quisieran estar paseando en la playa, etcétera, etcétera. Sin embargo, están obligados a participar en el Mundial de Clubes y a eso hay que sumarle que están las eliminatorias. Entonces, por ejemplo, en el caso de los jugadores ecuatorianos, William Pacho acaba de terminar la Champions. Normalmente se acaba la Champions y cada 4 años hay un Mundial de fútbol, de selecciones. Ahora terminó la Champions y ya está jugando inmediatamente el Mundial de Clubes. Termina el Mundial de Clubes, viene eliminatorias nuevamente, y adicional a eso también viene la Copa Intercontinental. Entonces la cantidad de partidos que va a tener William Pacho esta temporada va a ser impresionante. Bueno, la verdad es que los jugadores de élite juegan ese nivel y jugadores como Pacho están justamente allí. ¿Qué decir de otros jugadores que ya están en Europa como Hincapié o lo que está, por ejemplo, haciendo Gonzalo Plata en el Flamengo? Vi un titular el otro día que decía que le queda muy poco tiempo en Brasil porque seguramente lo van a querer llevar nuevamente a Europa. Ojalá, o sea, creo que Gonzalo Plata tuvo su posibilidad de brillar en Europa, lamentablemente la parte disciplinaria le pasó factura. Pero que aprendió ya. Encontró su lugar en Flamengo, lo quieren mucho en Flamengo, de hecho el técnico lo hace jugar de titular, incluso muchos cuestionaban por qué jugaba de 9 Gonzalo Plata, y lo hizo de buena manera, y el Flamengo le hizo un partidazo el otro día al Benfica. Al Benfica. ¿Tienes favoritos? Es difícil, creo que el Botafogo está haciendo un campeonato interesante y va a pelearse con el Manchester City, probablemente se va a meter al Real Madrid, el Bayern de Múnich. Hoy juega Messi, y el ¿no? PSG. Hoy juega Messi. Ojo con ese equipo que no le daban nada. Ni el propio Mascherano decía, curándose en sano, que era un torneo muy, muy complicado y que no estaban definitivamente a la talla de los grandes equipos europeos. Pero el contagio, la forma, el imán que tiene Messi para conducir a sus compañeros y obviamente lo que genera con respecto a la gente es realmente digno de destacar. O sea, estamos viendo
estamos teniendo la fortuna, tal como lo vimos en el tenis a Federer, a Nadal, ahora de ver a estos dos grandes jugadores. Qué pena que Ronaldo no está allí, pero Messi está para largo todavía. Mientras el Inter de Miami logre aguantar los resultados, por ahí tiene algunos jugadores interesantes como Falcón, el central uruguayo, que sí, yo lo conozco muy bien porque jugaba en Colo-Colo, en mi equipo, pero se le genera un tiro libre al Inter y Messi es muy difícil que falle. Qué golazo. Entonces es un tipo que te marca una diferencia en un partido que puede estar totalmente cerrado y aparece él y te cambia de historia un partido. Pero bueno, hoy el fútbol que tanto se habla de que es un fútbol físico, de mucho choque, de mucho contacto, ratifica que estos jugadores distintos, así jueguen paraditos en la cancha, te pueden cambiar de historia un partido. Perfecto, muchísimas gracias Juan Luis por estar con nosotros y haber dado tu criterio con respecto a este deporte que es tan apasionante en nuestro país y el mundo. Muchísimas gracias a ustedes también por su sintonía. Dios mediante, hasta el día de mañana. Los ecuatorianos que salieron del país en 1989, huyendo de la crisis bancaria y llegando a diferentes partes de Europa, han superado la crisis. Mi mamá aceptó, siempre pensó que nosotros tenemos que estudiar para tener más libertad y para tener todas las competencias para salir adelante en cualquier país y en cualquier parte del mundo. Han venido de mucho tiempo y hay ecuatorianos de tercera, segunda generación. Empecé trabajando como vendedor de la Nissan. Hoy por hoy manejamos 17 empresas en toda Europa. Ahora los ecuatorianos están entrando en otros contextos, por ejemplo en lo que son organización de muestras. Conoceremos sus testimonios, sus historias, en un documental especial para el Ecuador.